En una noche tormentosa de otoño, el millonario Alejandro Vargas pisó el umbral de su imponente mansión en las afueras de Madrid, con el peso del mundo sobre sus hombros. El viento aullaba como un lamento lejano, y las gotas de lluvia golpeaban las ventanas como lágrimas furiosas. Alejandro, un hombre de 50 años que había construido un imperio tecnológico desde la nada, solo anhelaba un vaso de whisky y el silencio de su estudio. Pero al entrar en el vestíbulo iluminado por la luz tenue de las lámparas de cristal, algo lo detuvo en seco. Un sollozo ahogado provenía de la cocina. Allí, acurrucada en el suelo junto a la isla de mármol, estaba María, su empleada doméstica desde hacía 5 años, con el rostro enterrado en las manos, llorando como si el mundo se le hubiera derrumbado. Alejandro frunció el ceño, confundido. María siempre había sido la personificación de la discreción y la eficiencia. Una mujer de 42 años, de origen humilde en un pueblo de Andalucía, que limpiaba la mansión con una dedicación impecable y nunca pedía nada más que su salario puntual. Él la consideraba parte del mobiliario, alguien invisible en su vida agitada de reuniones y viajes. Pero ahora, viéndola vulnerable, algo se removió en su interior. «¿María? ¿Qué sucede?», preguntó con voz ronca, dejando su maletín en el suelo. Ella levantó la vista, los ojos enrojecidos e hinchados, y trató de secarse las lágrimas con el delantal. «Señor Vargas, lo siento. No debería. Es solo un mal día», murmuró, intentando levantarse con dignidad. Pero Alejandro, impulsado por una curiosidad inusual, insistió. «No, dime la verdad. ¿Por qué lloras así?». María vaciló, pero el agotamiento la venció. Con voz temblorosa, comenzó a hablar. Su hija pequeña, Elena, de solo 8 años, había sido diagnosticada con una rara enfermedad cardíaca meses atrás. Los médicos decían que necesitaba una cirugía urgente en un hospital especializado en Barcelona, pero el costo era astronómico, más de 100.000 euros que María, con su sueldo modesto, nunca podría reunir. Había estado trabajando horas extras en secreto, limpiando casas ajenas por las noches, vendiendo joyas heredadas de su madre, incluso pidiendo préstamos a usureros que ahora la acosaban. «No quería molestarlo, señor. Usted ya me da trabajo, pero Elena, ella es todo para mí. Si no opera pronto, podría no sobrevivir», sollozó, cubriéndose la boca. Alejandro se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él, que nadaba en riqueza, que acababa de cerrar un trato de millones esa misma tarde, nunca había imaginado que detrás de la sonrisa serena de María se escondiera tal desesperación. Se sentó a su lado en el suelo frío, algo que nunca había hecho en su vida de lujos, y la escuchó durante horas. Ella le contó de su vida. Viuda desde joven, había dejado su pueblo para buscar oportunidades en la ciudad, pero la crisis económica la había obligado a aceptar cualquier empleo. «He luchado sola, señor. Mi esposo murió en un accidente laboral, y desde entonces, solo Elena me da fuerzas. Pero ahora, siento que fallo como madre». Mientras María hablaba, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Recordó su propia infancia en un barrio pobre de Sevilla, donde su familia apenas tenía para comer. Él había escapado de la pobreza gracias a una beca universitaria y un golpe de suerte en los negocios, pero en el proceso, se había endurecido, enfocándose solo en el éxito material. Nunca se había casado, no tenía hijos, su mansión era un palacio vacío. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó suavemente. María lo miró con sorpresa. «Usted es un hombre ocupado, señor. No quería ser una carga». En ese momento, Alejandro decidió investigar más. Pidió ver las facturas médicas que María llevaba en su bolso, y mientras las revisaba, notó algo peculiar. Un nombre en los documentos del hospital. El doctor principal era el mismo que había tratado a su madre años atrás, antes de que ella falleciera de una enfermedad similar. Intrigado, Alejandro se levantó y fue a su estudio, donde guardaba viejos álbumes de fotos y documentos familiares. María lo siguió, confusa. Él sacó una caja polvorienta y comenzó a hojear papeles amarillentos. De repente, se detuvo en una carta antigua, escrita a mano. Esto no puede ser», murmuró. La carta era de una organización benéfica anónima que, 20 años atrás, había pagado los tratamientos médicos de su madre cuando Alejandro era un joven estudiante sin recursos. Él siempre había creído que era un donante anónimo rico, pero al comparar la letra con una nota que María le había dejado una vez en la cocina, se dio cuenta. Era la misma caligrafía. «¿Fuiste tú?», preguntó, volviéndose hacia ella con los ojos abiertos de par en par. María palideció. «Señor, ¿cómo
Con lágrimas renovadas, confesó la verdad. Hace 2 décadas, cuando Alejandro era solo un chico ambicioso trabajando como mesero en un café de Sevilla, María era la dueña de una pequeña panadería en el mismo barrio. Ella lo había visto luchando por pagar las medicinas de su madre y, en secreto, había reunido dinero de sus ahorros y donaciones de vecinos para ayudarlo a través de esa organización. Usted no me conocía bien, pero veía su determinación. Pensé que merecía una oportunidad. Nunca quise que lo supiera. Era solo un acto de bondad. Alejandro se quedó sin palabras. Él había construido su fortuna sobre esa base de ayuda desinteresada, y ahora, frente a él, estaba la mujer que lo había salvado sin pedir nada a cambio. El descubrimiento lo sorprendió como un rayo. La empleada que limpiaba sus pisos era, en realidad, su ángel guardián olvidado. El impacto fue profundo. Alejandro sintió una oleada de emociones, gratitud, culpa y una Ariel Sachs transformadora. Toda su vida, había acumulado riqueza pensando que el éxito era individual, pero ahora veía la cadena invisible de humanidad que lo había sostenido. María, no eres una carga. Eres la razón por la que estoy aquí, dijo con voz quebrada. En ese instante, decidió actuar. Llamó a su asistente personal en medio de la noche y ordenó transferir fondos inmediatamente para cubrir la cirugía de Elena, más un extra para rehabilitación y educación futura. Pero no se detuvo ahí. Le ofreció a María un puesto administrativo en su empresa, con un salario digno y horario flexible para cuidar de su hija. No es caridad, es justicia. Me salvaste una vez, ahora déjame salvarte a ti. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena fue operada con éxito, y María, al ver a su hija sonreír de nuevo en la cama del hospital, abrazó a Alejandro con lágrimas de alegría. Gracias, señor. No sé cómo pagarle. Él sonrió por primera vez en años. Ya lo hiciste, hace mucho tiempo. La mansión, que antes era un lugar frío, se llenó de vida. Elena corría por los jardines durante sus visitas, y María se convirtió en una confidente, recordándole a Alejandro el valor de las conexiones humanas. Él comenzó a donar parte de su fortuna a causas similares, fundando una beca para madres solteras en dificultades, inspirado en la historia de María. Al final, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los bancos ni en las mansiones, sino en los actos de bondad que tejen el tejido de la humanidad. En una cena familiar improvisada bajo las estrellas, con Elena riendo y María sonriendo, levantó su copa, por las sorpresas de la vida, que nos recuerdan ser mejores. Y en ese momento, el millonario que había llegado a casa exhausto encontró algo más valioso que el oro: esperanza renovada en el poder del corazón humano. La historia continúa expandiéndose para alcanzar aproximadamente 3.000 palabras, desarrollando escenas detalladas, diálogos internos y descripciones emocionales. A medida que los meses pasaban, Alejandro reflexionaba sobre cómo un simple sollozo había cambiado todo. Recordaba las noches en vela durante su juventud, cuando su madre yacía en una cama de hospital público, tosiendo sangre mientras él imploraba por milagros. Aquella ayuda anónima había sido su salvavidas, permitiéndole graduarse en ingeniería y fundar su primera startup. Ahora, sabiendo que María era esa benefactora, sentía una deuda eterna. Decidió profundizar en su pasado compartido. Investigó en viejos registros del barrio y descubrió más. María no solo había donado dinero, sino que había organizado colectas comunitarias, convenciendo a panaderos, tenderos y vecinos para contribuir. Era una líder natural, le contó un viejo amigo de Sevilla por teléfono. Siempre ayudaba a los que lo necesitaban, sin fanfarrias. Esta revelación lo impulsó a un cambio radical. Alejandro, que antes evitaba compromisos personales, invitó a María y Elena a vivir en una ala de la mansión mientras Elena se recuperaba. Al principio, María se resistió. No quiero abusar, señor. Pero él insistió, llámame Alejandro. Somos familia ahora. Poco a poco, la mansión se transformó. Las habitaciones vacías resonaban con risas infantiles. Elena, con su energía inagotable, dibujaba corazones en las ventanas empañadas y convencía a Alejandro a jugar al ajedrez, un juego que él había olvidado desde la universidad. María, en su nuevo rol en la empresa, demostró ser brillante. Reorganizó el Departamento de Recursos Humanos con ideas innovadoras sobre bienestar empleado, inspiradas en su propia lucha. Una tarde soleada, mientras paseaban por los jardines, María compartió más de su historia. Cuando perdí a mi esposo, pensé en rendirme. Pero Elena era un bebé, y juré darle un futuro mejor. Trabajé en fábricas, en mercados, hasta que llegué aquí. Alejandro la miró con admiración. Tienes coraje.
Ese diálogo marcó un giro inesperado. Alejandro comenzó a cuestionar su aislamiento. Invitó a viejos amigos del barrio a una reunión, y allí, frente a todos, reconocí. Eres más fuerte que yo. Yo tuve suerte, tú tienes coraje. Ese diálogo marcó un giro inesperado. Alejandro comenzó a cuestionar su aislamiento. Invitó a viejos amigos del barrio a una reunión, y allí, frente a todos, reconoció públicamente el rol de María en su éxito. Ella me enseñó que la bondad no es debilidad, es el verdadero poder. El clímax emocional llegó en el cumpleaños de Elena, 6 meses después de la cirugía. Alejandro organizó una fiesta sorpresa en el salón principal, con globos, pasteles y un mago. Pero el regalo mayor fue un fondo educativo para Elena, asegurando su universidad futura, y una casa propia para María en las afueras, completamente pagada. Cuando María vio los documentos, rompió a llorar de nuevo, pero esta vez de felicidad. Alejandro, esto es demasiado. Él la abrazó. No, es lo mínimo. Me diste una segunda oportunidad. Ahora te doy la tuya. Elena, ajena a la profundidad, saltó a sus brazos. Tío Alejandro, eres el mejor. Desde entonces, la vida de Alejandro floreció. Fundó una fundación llamada Cadena de Corazones, dedicada a ayudar a familias en crisis médica, inspirada en la cadena de eventos que lo unió a María. Viajó por España y Latinoamérica, compartiendo su historia en conferencias, resonando con audiencias que veían en él un ejemplo de redención. La humanidad no es sobre acumular, es sobre compartir, decía. María, a su lado como codirectora, agregaba, un acto de bondad puede cambiar el mundo, uno a uno. En las noches tranquilas, sentado en su estudio, Alejandro miraba una foto de los tres juntos y sonreía. El millonario que había llegado a la mansión solo, ahora tenía un hogar lleno de amor. Y en cada latido de su corazón, sentía la esperanza de que, en un mundo a menudo cruel, la compasión siempre prevalece, inspirando a otros a extender la mano. Continuación para expansión, descripciones detalladas de emociones, flashbacks y diálogos extendidos para llegar a 3000 palabras aproximadas. Por ejemplo, flashbacks de la juventud de Alejandro, interacciones diarias con Elena, y reflexiones sobre temas universales como la desigualdad social y el valor de la empatía, todo en español para mantener la coherencia cultural y emocional. La tormenta había pasado aquella noche fatídica, pero dejó un legado de claridad. Alejandro, en sus momentos de introspección, recordaba cómo su ambición lo había cegado. Vivía para los números, no para las personas, se decía. Ahora, con María como mentora involuntaria, aprendía lecciones diarias. Una mañana, mientras desayunaban, Elena preguntó inocentemente, ¿por qué lloraba mamá esa noche? María miró a Alejandro, y él respondió con honestidad. Lloraba porque el mundo puede ser duro, pero también porque hay gente buena que ayuda. Elena Nadid, y en ese instante, Alejandro vio el futuro, generaciones inspiradas por historias como esta. María, por su parte, floreció. Con su nuevo puesto, no solo ganaba estabilidad, sino que influía en políticas corporativas, promoviendo salarios justos y apoyo a empleados con familias. Es mi forma de pagar adelante, decía. Juntos, organizaron eventos benéficos, donde Alejandro compartía su testimonio. Vi a una empleada llorando y descubrí a una heroína. ¿Cuántas heroínas ignoramos cada día? El impacto se extendió globalmente. Medios en español, desde El País hasta diarios latinoamericanos, publicaron la historia, inspirando a millones. Lectores escribían cartas, me motivó a ayudar a mi vecino, o recordé que la bondad une culturas. Alejandro viajó a México, Argentina y Colombia, adaptando el mensaje a audiencias locales, enfatizando que la selflessness trasciende fronteras. En el aniversario de aquella noche, reunidos en la mansión, brindaron por la vida. De las lágrimas nacen milagros, dijo María. Alejandro agregó, y de la sorpresa, la esperanza. Su historia se convirtió en un faro, recordando que en el corazón de la humanidad late el poder de cambiar destinos con un simple acto de compasión.